Amigas y amigos del Portal Citerior, tengan ustedes un gran abrazo de saludo en esta nueva edición del Portal Citerior. Como siempre, estamos analizando temas de actualidad, que le interesan a la opinión pública, a ustedes fundamentalmente, que son nuestros seguidores, nuestra audiencia, y que por lo tanto necesitamos estar siempre en sintonía con ustedes para ver y escudriñar cuáles son los temas que nos interesan a la opinión pública y a toda nuestra comunidad del Portal Citerior. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con una visita importante, un profesor, porque el tema de hoy, queridos amigos, el tema de hoy es la educación. La educación, digamos, en tiempos de pandemia. Es un tema que tiene muchas facetas y muchos matices. Y nos acompaña el profesor Julio Zuleta Farías. Julio, encantado de tenerlo por acá, por esta sintonía del Portal Citerior. Julio Zuleta Farías es un profesor de Química y Ciencias Naturales, ¿no?, del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, tiene un magíster en currículum educacional en la UNCE y es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad UNED en España. Tiene ejercicio profesional en el sector público y privado desde la educación general básica a la universitaria. Eso es una persona competente como para que nos dé luces sobre una serie de temas que nos tienen preocupados a nosotros, sobre todo por la educación. Julio, para entrar en el terreno mismo de nuestra conversación, después de saludarlo y de agradecerle que se haga un tiempo, Julio, sabemos que usted es un hombre bien ocupado, todos los docentes están ahí con esto de las clases a distancia, toda esta situación nueva que ha provocado que mucha gente esté experimentando nuevas facetas de cómo ejercer la educación. Julio, ¿cómo caracterizaría usted desde el punto de vista general la situación del docente, de la educación, en este tipo de situación que nos agobia, que es la pandemia, de carácter general? Terminó, muchas gracias. Buenas tardes, estimado Paulino. La situación, digamos, del tema educacional hoy día es compleja, es difícil, especialmente cuando estamos pensando en lo que va a ocurrir en el momento en que se vuelva al, a las clases presenciales, Claro. porque eso va a ocurrir solo en el instante en que la epidemia haya retrocedido y que haya, digamos, la seguridad de que ya contamos con una vacuna que segura y eficaz. Ahora, toda esta pandemia ha ocasionado grandes cambios en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de relacionarnos. Como por Pienso, ejemplo, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que ha cambiado es, es la relación con el otro. Vivimos de una manera, hemos vivido de una manera, de una forma muy individualista ajá, y muy vinculada al consumismo. Cuestiones que de alguna manera todavía están presentes, ¿no? Pero en manifestaciones distintas. Así, por ejemplo, es curioso que, si bien es cierto, vivimos en un mundo individualista, estamos también congregados en las casas. ¿Ah? De confinado, alguna ¿no? manera estamos Claro, aislados, pero claro, en un grupo pequeño, que es el claro, grupo familiar, claro, digamos. ¿Ah? exactamente. Claro. ¿Y Eh, cómo se Ahora, manifiesta eso, Julio, en, en- en en la visión que tiene el docente? Porque aquí hay una serie de temas que usted mismo acaba de tirar al ruedo, digamos, ¿no? Hay temas claro, docentes, temas sociales, un sinnúmero de temas. efectivamente la cosa no es fácil. Y yo pienso que
uno de los desafíos que tiene la educación para cuando esto se reinicie presencialmente tiene que ver con la creación de espacios de reflexión en torno a lo que nos ha pasado, en torno a lo que hemos vivido, en torno a lo que la pandemia eh, nos ha hecho pensar. Eh, Además que estamos metidos en un tema de una incertidumbre tremenda. No sabemos qué es lo que nos depara el mañana, qué es lo que nos depara el futuro cercano. Y frente a esta incertidumbre, eh, surgen interrogantes, como por ejemplo, ¿qué pasará cuando la pandemia pase? ¿Cómo será el primer día en que la autoridad sanitaria nos diga, terminó la pandemia? ¿Qué pasará con nuestra forma de ver el mundo? ¿Cómo seguiremos siendo depredadores como hemos sido hasta aquí de la naturaleza? ¿Qué pasará con el individualismo? ¿Qué pasará con el consumismo? ¿Qué pasará al interior de la familia? ¿Estaremos más juntos? ¿Valoraremos más la amistad y el interés de compartir con aquellos que nos rodean, que son nuestros amigos? ¿Seremos más comprensivos, más solidarios, más tolerantes, más fraternales? En última instancia, ¿seremos más humanos? Esa es una de Claro, mis interrogantes que me planteo al respecto. claro, Julio, perdone que lo interrumpa, pero uno tiene la impresión de que el profesor, por tradición en Chile, el profesor lo es todo. Reemplaza al hogar en muchas circunstancias. El profesor es todo, es la guía que tiene el muchacho, el adolescente, ya sea el joven o el universitario, para un poco orientar su vida. De modo que lo que usted nos está diciendo, lo que están sintiendo hoy los profesores ante este desafío de abrirse nuevamente después de este confinamiento es muy importante. Y me gustaría que fuera un poco precisando cuáles van a ser los retos, los verdaderamente, eh, eso que van a tener ustedes que enfrentar en el día a día con el alumno y con los familiares del alumno. El, el tema realmente es un desafío enorme, porque nos vamos a encontrar con jóvenes de todo el sistema, desde la parvularia hasta la universitaria, con jóvenes que, muchos de los cuales la han pasado muy mal, que han pasado hambre, que se le ha ido algún familiar, de tal manera que el rol que va a tener que cumplir el profesor va a tener que ser un rol muy contenedor. Y para eso va a requerir herramientas, ¿no? Herramientas que para las cuales va a necesitar apoyos también. Por ejemplo, yo estimo que hoy día es importantísimo una capacitación masiva y fuerte en lo que es la inteligencia emocional, perdón, la educación emocional, para Ajá. que los jóvenes puedan de alguna manera encauzar sus emocionalidades, para que evitemos la violencia, evitemos la agresividad que están tan presentes, ¿no? En todo el quehacer cotidiano, ¿ya? Entonces yo creo que allí hay cuestiones que son importantes y que los profesores necesitan más herramientas de las que tienen, Van ¿ya? a tener que tomar algunas clases ustedes los profesores, porque este es un Yo sistema, creo, esto es nuevo, ¿eh? yo creo que hoy día el desafío es muy fuerte. Pensemos que este país está con unos niveles de estrés tremendo, es lo que más abunda. Y ese estrés no es ajeno a los jóvenes, no es ajeno a las familias, y por lo tanto la contención de la escuela va a ir no solamente con los estudiantes, sino también con los profesores, con la comunidad en su conjunto, de tal manera que es muy importante que se realicen planes de acción en las instituciones para contener esta gran tensión, Claro. que viene como consecuencia de la pandemia. Claro. Agréguele usted, Julio, el tema este de bueno, fuera de tantos otros, pero este tema que a mí al menos me llama mucho la atención, cómo lo van a enfrentar los docentes, ya sea a nivel básico, medio y universitario. Este tema de la educación a distancia, ¿verdad? La educación digital, digamos,
¿Y cómo es eso? Porque la idea que yo tengo, al menos, no sé si interpreto a los teleaudientes del portal Citerior, pero eh, yo no creo que reemplace la tecnología, el contacto así diario que tiene un profesor con su alumno, ¿no? ¿No le parece? Yo comparto esa opinión, absolutamente, porque la relación que uno establece con el estudiante, ¿no? Es una relación que no solamente tiene que ver con la transmisión de la cultura, sino que también con los afectos, con la disposición a escuchar al otro. Y en ese sentido, yo creo que es de vital importancia esto de no quedarnos amarrados. Yo creo que es un apoyo el tema, porque la educación online, estoy cierto, va a tener un periodo más largo, porque los cursos son grandes, 45 alumnos por curso. Es muy difícil que en el futuro cercano, aun cuando haya pasado la epidemia, siempre está el riesgo del rebrote, y por lo tanto pienso que van a tener que seguir produciendo estos apoyos tecnológicos. Ahora, ese apoyo tecnológico además no es se produce allí una gran desigualdad porque no todos tienen, primero, el acceso, segundo, la calidad de ese acceso, tercero, el acompañamiento de la familia, porque pensemos en sectores vulnerables, donde el nivel cultural de los padres es bajo y en consecuencia a un niño de séptimo, octavo año básico, donde ya los contenidos son un poco más difíciles, no tienen ese apoyo. De tal manera que además es una cuestión tremendamente agotadora, porque los profesores no están preparados para hacer educación online. Yo trabajé en un programa hace algunos años de educación a distancia formando profesores universitarios. Y resulta que los profesores cuando tenían que preparar la clase, eh, había una, una distancia grande respecto de los requerimientos que exige una educación a distancia. Hay que tener un perfeccionamiento en ese terreno que los profesores no lo tienen. Oiga, profesor, y el tema de la evaluación, que es otra cosa que me preocupa a mí al menos, la evaluación. ¿Cómo Es llevar? otro tema porque tenemos que descansar en la honradez, en la, que estén, aunque uno puede tomar pruebas eh, con apuntes encima y que más bien vayan al uso a la aplicación del conocimiento, ¿no? ¿Ah? Y eso, yo por ejemplo hice mucho tiempo clases de metodología de la investigación y eh, trabajaban con todo ahí, libro, cuaderno, apunte, y estaban 2 o 3 horas tratando de responder una prueba. Entonces hay caminos, ¿eh? Pero es más difícil. Claro. ¿Eh? No, Es un tema preocupante esto de la... Además está el asunto esta de las... yo no soy muy experto en esto, pero este asunto de las mediciones que hace el gobierno o las universidades para los muchachos que ingresan a las universidades, está la SIM, CEU, PSU, está todo en cuestionamiento hoy en día, y más aún con esta situación calamitosa que estamos viviendo de la no comunicación con los alumnos, digamos, ¿no? claro. Y la no comunicación de los alumnos, eh, la conversación así vis a vis, ¿no? Sino que también el desconocimiento entre los propios estudiantes. Imagínense los estudiantes que entraron por primera vez a la universidad este año. No conocen a los profesores, nunca los han conversado con ellos, no conocen a sus compañeros, los que van a ingresar el próximo año, la misma cosa. Entonces, la, la, la situación no es fácil porque cuando uno llega a la universidad, ¿qué es lo que quiere? Quiere compartir, hay debate, hay conversaciones que aquí en este caso no se dan. ¿Eh? Yo aprendí mucho de la conversación con mis profesores en la universidad.
¿ah? Que me iba a la oficina de ellos, conversaba los temas de... Bueno, a mí me tocó vivir todo el tiempo de la reforma universitaria, ¿no? Del año 67. Ah, ya. Y bueno, era todo Pedir lo imposible. ¿ah? Pedir lo imposible en esa época. Claro, Mayo del 68, ¿se acuerda usted? claro. Claro. Profesor, lo voy a colocar en un aprieto. En un aprieto. Dígame. Vamos a suponer, profesor, que usted es ministro de Educación. Es un problema. Es un problema. ¿Cuál es? Porque claro, lo ideal no es hablar con políticos cuando uno quiere enfrentarse a temas de la educación. Lo ideal, y por eso lo hemos hecho nosotros, es hablar con profesores, como usted. Además preparados, doctores de la educación. Pero póngase en esa situación. ¿Qué haría usted? ¿Cómo enfocaría este reencuentro con los temas de la educación, pandemia de por medio, digamos? ¿Cómo enfrentar esta situación de una manera ecuánime para que no haya un vacío, para que no haya un enfrentamiento, digamos, en la situación? ¿Cómo lo haría usted? A ver, en lo macro, En lo macro. mire, yo pienso que la educación, como todo el mundo lo afirma, está en un momento de crisis fuerte, ¿no? Se habla de que la educación, tenemos un sistema de educación malo. Yo pienso que así como se han producido ciertos acuerdos a nivel nacional, pienso que hay que tener un acuerdo nacional con participación de todos los actores que tienen que ver con la educación. Profesores que nunca han participado, porque los que participan siempre son los tecnócratas, no los profesores. Yo creo que hay que convocar a especialistas, tanto internos como externos, a las universidades, a los propios estudiantes y a los profesores para crear una nueva educación que tenga una proyección de 20, 30 años adelante. ¿Ah? Que fije un proyecto de hombre que sea con características con muchos valores, porque hoy día, si uno se fija, están todos los valores puestos, pero la práctica es la que falla. De tal manera que a mí me parece que esos valores que están allá arriba en lo etéreo debieran aterrizar, encarnarse y transformarse en virtud. ¿Ah? Y que tengamos hombres que realmente se ocupan de los problemas de la naturaleza, de los problemas de la tecnología, de los desafíos que vienen en el futuro con toda la robótica y toda la cosa. Significa crear una educación con participación de mucha gente y crear un sistema educativo para el país, de largo aliento. Profesor, yo lo veo en un terreno así de histórico. Yo recuerdo que la sociedad chilena tenía en un pedestal de mucha admiración a los antiguos profesores normalistas. ¿Y por qué? Porque los profesores normalistas eran educadores. Es decir, eran personas que miraban al chico, al muchacho, desde un punto de vista general, lo formaban en general. Eran verdaderos auxiliares para la vida, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar a usted como educador, como profesor, ¿no? Con mucha experiencia en educación, si no sería conveniente enfocar la educación desde esa perspectiva, desde una educación integral del hombre, ¿no? O de la persona, ¿no? No tan específica como ahora, no tan técnica como ahora, sino que integral, que se eduque al muchacho para enfrentar a la sociedad tan compleja que tenemos. ¿Qué le parece a usted esa? Yo comparto absolutamente la idea de que hay que buscar un camino que nos permita realmente tener una educación integral. Hoy día estamos metidos en un sistema que además es tremendamente traumático para las escuelas, especialmente de la básica y la media, con las mediciones del CIMSE, por ejemplo. ¿Ah? En que
cuando se aproxima el CIMSE, las escuelas empiezan a trabajar en función del CIMSE, CIMSE en la mañana, CIMSE en la tarde, qué sé yo, las horas, de tal manera que, porque está el temor del ranking. Si mi colegio queda mal, todo el mundo se entera y hay sanciones, ¿no? De tal manera que la preocupación se centra en el resultado, en el lugar que voy a ocupar, y no en la formación que nosotros necesitamos, que sea una educación que tienda, como decía yo, al manejo de la ciencia, pero también a una interdisciplinariedad, ¿ya? Uno si entra a una escuela, a mí me tocó entrar muchas veces a las salas de profesores, los profesores de castellano están por un lado, los de matemáticas por el otro, los de ciencia allá, los de educación física por acá, los de arte por allá, y no hay eh, una, una vinculación de unos con otros. Y en circunstancias que, por ejemplo, a raíz de lo que hablábamos hace un rato, de esta posibilidad de la reflexión, de esa reflexión podrían salir, por ejemplo, artículos que escribieran los estudiantes y los propios profesores, dibujos que muestren la realidad que han vivido, en fin, qué ha pasado desde el punto de vista de sus relaciones humanas, ¿ah? Cómo ha sido la solidaridad, cómo ha sido el egoísmo, ¿no? Entonces uno puede buscar caminos, ¿no?, que vayan de alguna manera formando al individuo más integralmente. ¿Ah? Hoy día tenemos un currículum tremendamente agregado. ¿Qué significa eso? Que está muy atomizado, muy atomizado. Y yo creo que esa es una de las carencias que hay, y hay que ir hacia un currículum que integre más, ¿ya? Y sobre todo ocupándose muy fuertemente de la formación humana, ¿eh? que está descuidada porque estamos pendientes Claro, del logro. Del logro. claro. Doctor Julio Zuleta Farías, como siempre en estos casos el tiempo es fluido, se nos escapa de las manos. Muy interesante esta charla. Se lo agradecemos muy profundamente porque si hay uno de los problemas que hay que superar hoy en día muy fuertemente, no es el económico, diríamos, sino que es el humano, es el problema humano. Y la educación ahí es el dique, ¿no? Es la herramienta más importante. Como pregunta final para redondear esta interesante charla, profesor, ¿cuál es su esperanza, su anhelo como docente, como profesor, como educador para los días que vienen, no tan solamente en Chile quizás, sino en el mundo, a raíz de este flagelo que nos agobia? Mi esperanza está centrada en que saquemos los mejores aprendizajes para tener una sociedad más fraterna, más solidaria, más amorosa, donde los unos nos sintamos como parte de los otros, ¿no? Que haya una comunión de voluntades para que tengamos el progreso tanto personal como el progreso del país como conjunto. Muchas Eso. gracias, profesor. Hemos estado entonces, hemos tenido el placer de haber tenido esta interesante charla con el doctor, el profesor Julio Zuleta Farías, doctor en educación, quien nos ha regalado su sabiduría para enfrentar este tema de la educación. Y ustedes, amigos del Portal Citerior, muy agradecidos por su sintonía. Estamos siempre auscultando los problemas que más le preocupan a la sociedad y volcados al interés nuestro y de ustedes por encontrar las vías de solución a los problemas que nos agobian. Nos veremos en una próxima oportunidad y recuerden que la suscripción a nuestro portal es gratuita, así que no se pierdan esa oportunidad y únanse a esta gran familia numerosa del portal
Citerior. Hasta luego, amigos. Gusto saludarlos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, adiós, amigos. Adiós.